Muy buenas tardes a todas y todos a este cuarto módulo, a la primera sesión del cuarto módulo de los estudios transfronterizos México-Centroamérica. Hoy nos toca, o más bien lo que queda del mes de noviembre y principios de diciembre, vamos a estar hablando de la conformación histórica de las fronteras en Centroamérica. Entonces, en esta primera sesión de cuarto módulo, yo les voy a exponer un poco la finalidad o con la finalidad de introducir a ustedes a la historia de Centroamérica con un enfoque específico sobre las fronteras y de presentarles una visión, pues más o menos general, que nos permite después en las demás sesiones acercarnos más en detalle a los orígenes de las fronteras durante la época colonial y postcolonial y obviamente a los problemas políticos y sociales que la imposición de esas líneas arbitrarias ha provocado en el espacio centroamericano y que pueden ser identificados como las causas de una persistente conflictividad en el espacio centroamericano que estamos percibiendo hasta hoy día. Obviamente, la sesión que yo les voy a presentar hoy va a ser una sesión o una muestra incompleta, porque los cambios a lo largo de los 300 años coloniales y 200 años postcoloniales han sido tantos que me es imposible demostrar el panorama completo. Esto vamos a completar, digamos, lo que voy a estar presentando es una muestra. Y entonces en los otros 7 sesiones vamos a estar presentando ciertos casos específicos que profundizan sobre el espacio en Yucatán, sobre el espacio, es decir, Yucatán, Campeche, en colindancia con el Petén, sobre la frontera de los Mayachuj. Vamos a estar hablando también de otras regiones de Centroamérica, de Nicoya, de Sonsonate. Vamos a estar hablando en una de las sesiones sobre la guerra del fútbol o la guerra de los 100 horas, es decir, entre Salvador y Honduras. Y vamos a estar hablando sobre Belice. Con este panorama vamos a estar dando ejemplos de los que consideramos que son como más bien sintomáticas para lo que ha sucedido en estos 500 años, pero más en los 200 años posteriores a la colonia, y que nos explican más los porqués de la conflictividad de hoy en día o en tiempos recientes. Es decir, si vemos estos 5 siglos que han pasado por Centroamérica, han habido tantos cambios en sus territorialidades administrativas que más bien toda la región parece, ahorita en la retrospectiva, como un laboratorio experimental, ¿no?, para los gobiernos coloniales y postcoloniales. Incluso eso lo vamos a ver hoy, que los cambios, o mejor dicho, los anhelos de las naciones que conforman el área centroamericana en busca de cambios de su territorialidad no han terminado, ni hoy en día. Y estos anhelos han sido tantos que los actuales entes políticos y sus territorios solo, pues si queremos verlo así, remotamente o en algunos casos en nada se acercan a los límites preexistentes a la llegada de los españoles, ¿no? Pues después de presentarles un poco las fuentes que he usado para esta ponencia, básicamente cartografía histórica, y de hablar un poco de los riesgos de su uso, voy a pasar a un recorrido cronológico que abarca la época colonial e independiente, pero con la advertencia de que me voy a limitar también a ciertos casos que considero yo también sintomáticos para el área centroamericano o para partes de él, ¿no? Dejándoles a todas y todos de ustedes al final de esta charla la posibilidad de completar y complementar en esta última parte de la sesión con la información que ustedes manejan de sus propios países, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir. Si ustedes lo ven, por favor, avísenme. Se ve bien. Se ¿Se ve. ve? Ok. Perfecto. Entonces, vamos a ver.
Entonces, respecto a las fuentes, ustedes lo vieron en la página, yo les puse solo un libro para que, ni tanto para que lo lean, sino para que lo ojean, porque va a haber suficientes lecturas todavía en los otros 7 sesiones, de tal manera que no las quería yo cansar de entrada con muchas lecturas. En realidad hay una cantidad enorme de literatura y si ustedes quisieran, hasta en Internet, para enterarse con lujo y detalles de todos los casos de cambios de frontera y de sus consecuencias en Centroamérica, ¿no? Pero lo que yo he usado, y ese fue el libro que yo les recomendé, es el libro de Caroline Hall y Héctor Pérez Brignoli, que es el Atlas Histórico de Centroamérica. Y yo se los puse porque realmente es un atlas tal como uno quisiera que sea. Es una enorme cantidad de mapas que abarca desde, ahorita no voy a hablar de la conformación geotectónica de Centroamérica, pero también esto está ahí, sino más bien refiriéndome a las diferentes épocas históricas que vamos a tocar también hoy, abarca con mucho detalle toda la época colonial, postcolonial, que nos interesa conocer. Así que si alguien de ustedes todavía no lo ha leído o ojeado, está en la red o está en la página, bájenselo. Es un libro para ojear, para ver, para disfrutar. Pero no ha sido solo esto, aunque sí me he beneficiado bastante de este atlas, ustedes lo van a ver. Hay otras fuentes, como les mencioné, en el Internet, en realidad la cantidad de información, y no solo de textos sobre lo que ha sucedido, sino en Centroamérica, sino también la información cartográfica es inmensa. Yo les puse aquí dos de las principales fuentes como mapotecas. Uno es la de David Ramsey, que es un coleccionista norteamericano y que ha puesto toda su colección a través de una universidad norteamericana en la red. Es impresionante lo que se ofrece en este sitio para conocer, digamos, las diferentes cartografías a lo largo de 500 años. Otra, y esto nos lleva un poco más a México, es la Mapoteca Orozco Iberra, que está en la Ciudad de México, que también tiene su material así en open access, así en acceso libre, con la única desventaja que para tener una copia realmente buena hay que solicitarla. Pero bueno, esto no impide de que ustedes andan buscando en este sitio también. Pero como les dije, en realidad, y lo que les voy a presentar también hoy, viene de ya ni sé cuántas otras fuentes de Internet. Y estoy seguro que yo en mi revisión de los últimos 2, 3 años se me han dado otros tantos. Así que les invito también, digamos, que hagan este ejercicio y que enriquezcan su propio acervo con una colección de cartografía. Pero, pues, como les dije, voy a basarme en primera línea en esta cartografía histórica, ¿no? Y en este caso, en mapas elaborados entre el siglo XVI y XX. Y en las reconstrucciones cartográficas que son la base del libro de Hall y Pérez Brignoli. Sin embargo, antes de usar todo esto, yo quisiera hacerles una cierta o darles una cierta información previa. En primer lugar, debemos aprender cuando estamos usando la cartografía, debemos aprender de abstenernos de ver los mapas como simples obras de arte bonita, ¿no? Sino reconocerlos, y eso es importante, como documentos históricos que nos transmiten las visiones del mundo según la época en que fueron elaborados. Pero igual debemos estar conscientes que los mapas nos demuestran las aún limitadas capacidades técnicas de sus autores. Obviamente, las capacidades en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX e incluso en principios de XX no eran los mismos que tenemos hoy, ¿no? Y entonces, obviamente, esto es un factor limitante y el otro es el paso de transformar y plasmar las observaciones y apuntes
de los exploradores, es decir, estamos muchas veces hablando de los capitanes de barcos que llegan a estas tierras, transformarlos y plasmarlos en mapas, ¿no? Porque los autores de los mapas, por lo regular, no eran los mismos exploradores, ¿no? Y esos mapas, entonces, son el reflejo de los conocimientos de la época de su producción, y a su vez son muestras de los imaginarios vigentes en su tiempo, nutridos obviamente por las observaciones de los exploradores, aumentado por las capacidades artísticas de los cartógrafos y por los deseos de las sociedades europeas, que eran el destino principal de estos mapas, necesitadas estas sociedades europeas de formarse una imagen del resto del mundo, ¿no? Los límites de conocimientos y de capacidades técnicas de registro resultaron, y eso lo vamos a ver también hoy con cierta frecuencia, resultaron en que los contornos de los países y territorios obviamente no parecen a la forma que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En las publicaciones recientes. Igual, vamos a ver que los cartógrafos muchas veces se inventaron lo que no conocían. Es decir, donde les faltaba información, pues ellos crearon en sus gabinetes, lejos de las tierras que estaban retratando, paisajes fantasiosas, fantásticas, ríos, montañas, seres extraños, ciudades que no existían, otras ciudades que sí existían, pero que finalmente quedaron mal ubicados en el mapa, a tal grado que estos mapas en realidad no son de mucha ayuda hoy en día para aclarar cuestiones que buscan respuestas precisas, como es la cuestión de los límites, ¿no? Que hoy nos ocupa o todo en este diplomado. Porque la mayoría de ellos, de esos mapas, no fueron creados para demostrar con precisión el curso o el trazo de los límites. Era porque pues era innecesario. Estamos hablando de, a hoy, digamos, 5 diferentes repúblicas, o 6, pero que en aquel entonces, por lo menos 5 de ellos, formaban parte del mismo imperio, del imperio español. Es decir, no había necesidad realmente dentro de la propia estructura gubernamental de la colonia de hacer un trazo preciso de los límites, ¿no? En ese sentido, muchos de los mapas no son más que una expresión de los conocimientos o desconocimientos geográficos, ¿no? De un territorio, pues, como lo vieron en una época determinada. Por lo que no debemos considerarlas más que una representación simbólica y a escala, además, utilizando colores, líneas, ¿no? De una parte de la superficie terrestre, pero no debemos confundirnos, no es el territorio real, sino es una imagen construida, construida de una parte de una supuesta realidad geográfica. Y esto sigue vigente hoy en día. Los mapas tampoco hoy son espejos de la realidad, sino documentos cargados de intenciones y limitaciones. Pensemos, por ejemplo, diríamos, estoy seguro que ustedes, en donde estén, en el país que estén, las instituciones nacionales publican o elaboran y publican mapas del Estado y que aparentan conocimientos sumamente precisos. Pero cuidado, aunque estén realizados con lo último de la tecnología, siguen teniendo los mismos problemas que o parecidos a los mapas anteriores. Siguen siendo, aunque parecen con mucho detalle, son representaciones que en el mejor de los casos se aproximan a una realidad. Por ejemplo, les voy a presentar, a ver, espero que vean ahorita un mapa. Es una parte del centro del estado de Chiapas, ¿sí? Y esta es una de las cartografías que el propio estado de Chiapas elabora y parece con mucha precisión. Ustedes pueden ver las líneas de color guinda
¿no? Digamos, y tienen curvas, picos, rectas, etcétera, y parecen, digamos, con una precisión impresionante. Pero solo son representaciones, como dije, que se acercan. Ninguna de estas líneas está georreferenciada. Y aunque estuvieran georreferenciadas, no significaría que podíamos partir de algo que podría ser un límite, aunque fuera entre municipios en este caso, o de una frontera exterior. No podemos partir de que esto sea una frontera firme, reconocida y respetada por ambos colindantes y por el resto, así por el resto del tiempo. No. Es decir, es una, digamos, aunque estén georreferenciadas, esto en ningún momento significa que hay una ausencia de desacuerdos entre los colindantes y que hay una ausencia de conflictividad, ¿no? Esto sí nunca hay que olvidar. Estamos tan acostumbrados, ¿no?, de ver mapas que marcan los límites y aparentemente organizan el espacio, ¿no? Tan acostumbrados que hasta nos cuesta imaginarnos el mundo sin fronteras, o por lo menos ver un mapa que no marca las fronteras políticas, pues nos deja como que desconcierto, ¿no? A tal grado que, pues, hasta los atlas históricos, como el que yo también usé, en su intento por reconstruir el pasado, prefieren proyectar este pasado sobre mapas que marcan las actuales fronteras. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes ven, que es una representación cartográfica muy esquemática de la República Federal de Centroamérica entre 1824 y 1838. Pero si ustedes se fijan, están marcados o está incrustado en los límites actuales, ¿no? Obviamente, entonces, no estamos viendo lo que era realidad hace 180 años, ¿no? Claro, nos ayuda a ver, digamos, los límites porque nos ubicamos en el mapa que tenemos enfrente y permite que no nos perdemos en el espacio, pero no refleja la realidad existente siglos atrás. Por ejemplo, les voy a enseñar otra. Este es un mapa bastante antiguo ya, de 1639, de un autor holandés que, que representando, digamos, la zona del Caribe, México y el sur de lo que hoy son los Estados Unidos. Pues les voy a hacer un acercamiento. Este es Centroamérica, ¿no? Podemos ver la de la península de Yucatán y aquí, digamos, lo que sigue hasta llegar al Golfo de Darién, o el Estrecho de Darién. Y entonces, si ustedes se fijan, pues no hay límites. Es decir, eso, en primer momento estamos siempre intentando ubicarnos, ¿no? Pero en realidad, este mapa que ustedes ven ahorita es mucho más honesto que el mapa construido y encajado en los límites actuales, ¿no? Es decir, porque eso nos acerca mucho más a la realidad vivida en el marco de este imperio español y de sus territorios en ultramar, en este caso en Centroamérica. No podemos hablar de límites tal como nosotros lo conocemos, ¿sí? Es decir, pues ni sabemos qué eran. Había ciertos pasos que marcaban el cambio de una provincia a otra, pero todo lo demás no estaba marcado ni en mapas y mucho menos en el territorio, ¿no? Es importante no recordar, siempre recordar esto, por lo menos para la época colonial. Si utilizamos esos mapas, es importante tampoco olvidar que atrás de cada mapa hay un productor y una intención del propio autor o de la persona o instancia que le ha encargado este mapa, ¿no? Y que esa intención es demostrar un conocimiento, demostrar un espacio que controla
o que aspira a controlar, ¿no? Igual que es importante no olvidar que hay un destinatario, un receptor que lee, que incorpora y resignifica este conjunto de líneas plasmados en este mapa, ¿no? Y en ese sentido, los mapas que vamos a ver, pues eran a la vez una herramienta, ¿cómo le diremos? Diplomática, propagandística, ¿no? Frente a las demás potencias imperiales, donde sirvieron para mostrar poder, presencia, posiblemente presencia global casi, ¿no? Y no por último, para negociar también fronteras. Siempre es importante, igual que cuando utilizamos otros documentos históricos escritos, aplicar las reglas de la crítica de fuentes y formular por lo menos unas preguntas básicas a nuestros mapas, ¿no? ¿Cuándo y en qué contexto fue elaborado? ¿Quién estuvo atrás de esta obra? ¿Quién la realizó? ¿A base de qué información construyó el mapa? Todo esto para averiguar la intención. ¿Qué finalidad subyace a esta gráfica? Esto solo son unos pocos preguntas. Hay muchos más que se pueden hacer a la cartografía como a cualquier otro documento. Pero para la plática de hoy, hablando de los límites, de las fronteras, les voy a presentar unos casos. Unos casos que demuestran cómo estos mapas impactaron en las disputas sobre fronteras en Centroamérica y cómo impactaron en los trazos de las mismas, ¿no? Pues ustedes digamos, tenemos una cierta visión del mundo, muy acostumbrados ya, que es básicamente la versión de Mercator, ¿no? La proyección de Mercator que tiene una desconfiguración de los tamaños de los países del norte frente al mundo sur, ¿no? Obviamente, también, digamos, lo hago este comentario para hacerles ver, digamos, las intenciones o las posibles intenciones que están atrás, ¿no? Pero hablando de los intereses atrás de estos mapas, por ejemplo, si ustedes buscan también en sus andanzas por el Internet mapas coloniales, revísanlas. Ustedes pueden ver que obviamente los poderes conquistadores ponen la toponimia propia de suya, ¿no? Cambian los nombres de los lugares, ponen de repente nombres de su país de origen, etcétera, etcétera, ¿no? Y demostrando así su dominio político, pero lo que sucede al mismo tiempo es esconden la toponimia de los conquistados. Es decir, esconden un mapa anterior, muy probablemente un mapa no dibujado, pero sí un mapa que existe en las cabezas y en las tradiciones de las personas originarias. Debajo de las líneas que ustedes pueden ver en los mapas y debajo de los nombres en los mapas construidos por los occidentales, están los toponimios anteriores, los nombres de las regiones, de sus montañas, de sus ríos, de sus lugares sagrados. Ahí están las localidades, los caminos de los que antecedieron a los de los españoles. Esto es importante tener en mente cuando hablamos en el contexto de los mapas de fronteras, porque debemos recuperar la conciencia de la existencia de las fronteras de territorios ancestrales que los pueblos originarios aún hoy en día están reclamando, ¿no? Los mapas que tenemos son exactamente eso, ¿no? La demostración del nuevo dominio, mapas que crean nuevos imaginarios y demuestran a su vez prácticas de espacio de parte de los colonizadores y conquistadores. Por ejemplo, pienso en algunos mapas que he visto recientemente del espacio centroamericano durante el siglo XIX, que marcan regiones como desiertos, como desconocidos, como deshabitados. Vamos a ver, esta es la de mercado. Por ejemplo, esto ahorita tal vez no es tan visible, y no quiero jugar para ampliarlo un poco más. Por ejemplo, este es un mapa de Chiapas, de mediados del siglo XIX,
Y lo que ustedes ojalá alcanzan a ver, les voy a enseñar con el cursor, aquí dice desierto incógnito, ¿sí? Poblado por, y después poblado por los lacandones. Bueno, del otro extremo, también en el lado occidental, dice desierto. En otros mapas dice el desierto de Tuxtla, ¿no? Pero lo interesante es, bueno, digamos, por un lado, ¿por qué lo ponen? Porque son las zonas que no han podido controlar. No es en realidad un desierto, como dice en el mapa. No es que no haya nada, ¿no? Sino lo que intentan esconder es de que se trata de las regiones que los poderes coloniales y postcoloniales en realidad no han podido controlar, no por estar deshabitados, sino precisamente por servir de regiones de refugio para la población originaria fuera del dominio de los gobiernos en turno, ¿no? Y entonces, si ustedes revisan los mapas centroamericanos, van a encontrar muchos. En Chiapas, pues la selva lacandona durante mucho tiempo fue denominado así, ¿no? Desierto desconocido. Las Chimalapas del otro lado igual. Pero vayan a Guatemala. El Petén de Guatemala también en muchos mapas está clasificado como deshabitado, desconocido, ¿no? La Mosquitia entre Honduras y Nicaragua, otro de los casos, ¿no? Y hay varios más, ¿no? Pero lo interesante es de que aún así, aún por el total desconocimiento de esas regiones, todos los cartógrafos intentan de enmarcarlos, de jalarlos hacia adentro del propio estado que ellos reclaman, ¿no? Es decir, hay unos límites nacionales que los incluyen, aunque nadie sabía por dónde corrían estos límites, ¿no? En los mapas, los límites o fronteras son, como pueden ver siempre, líneas cerradas, ¿no? Que forman polígonos, ¿no? Y que a su vez parecen constatar al lector, a ustedes mismos, ¿no? De que esto es como un hecho, ¿no? Está conocido, está definido el territorio. Mucho cuidado, porque nos engañan, porque no existieron así, por lo menos no en los siglos pasados, sino eran más bien fronteras totalmente difusas, fronteras cambiantes, eventualmente negociadas, pero aún entonces muchas veces cuestionadas y conflictivas, ¿no? Dejando en duda, digamos, todo el tiempo los verdaderos límites, ¿no? Es decir, lo que chocó primero cuando las naciones centroamericanas se independizan son los imaginarios, ¿no? Los imaginarios de los estados colindantes, en este caso de las antiguas provincias, ¿no? Y que se vuelven estados centroamericanos, porque cada uno de ellos pone sus límites donde, según su lectura de la historia, creía o se imaginaba que deben estar. Y este choque, posteriormente, de imaginarios, eventualmente se transforma en choques reales cuando intentan de utilizar este imaginario para marcar sobre el territorio las fronteras con los vecinos. Vamos a ver hoy varios mapas que demuestran esto, ¿no? Pero los mapas no solo representan las diferentes o distintas lecturas de los estados centroamericanos, sino también pueden reflejar igual la intervención de terceras naciones o instituciones en el área centroamericana. No les digo nada nuevo. Digamos, Inglaterra y Estados Unidos y sus intereses han estado omnipresentes, ¿no? Por intereses políticos, económicos, ¿no? O por ser árbitros en los conflictos de los conflictos de frontera, ¿no? Pero también la justicia internacional puede jugar una parte importante. Para mencionar, para que estén atentos en los próximos días, ¿no? Actualmente, la Corte Internacional de Justicia de La Haya está tratando el conflicto de límites entre Belice y Guatemala, un caso pendiente desde 1859, 170 años, ¿no? Y se espera la decisión para el 24 de noviembre, es decir, en pocos días de este año, ¿no? Pero regresando al punto anterior, ¿no? A los mapas subyacen
a los mapas o subyacentes, mejor dicho, y a los intereses de los autores de los mapas. Atrás de cada línea no solo hay intereses, sino debajo de ellos, o de ellas, de las líneas, hay vidas, culturas ancestrales, o no tan ancestrales si pensamos en Belice, relaciones históricas afectadas. Hay todo un proceso político que con frecuencia no ha sido libre de arbitrariedades, ni de amenazas militares o de imposiciones. Atrás de cada línea, hay heridas, hay injusticias y en consecuencia puede haber, y los hay, resentimientos, odios, prejuicios, justificados o no, ¿no? Que explican los múltiples conflictos fronterizos e incluso armados habidos en Centroamérica durante los últimos 200 años. Entonces, probablemente se preguntarán, entonces, ¿por qué estoy utilizando los mapas antiguos para explicar la conformación o la construcción de las fronteras, si no sirven para ello? La razón, en realidad, es sumamente simple. Precisamente porque estos mapas han sido utilizados para lo que no fueran concebidos. Es decir, fueran utilizados para lo que no servían. En ausencia de una cartografía específica fronteriza, acompañada, como deben ser, de una descripción precisa con rumbos y distancias y otras indicaciones, hecha con la expresa finalidad de servir para trazar la frontera sobre el terreno, ¿no? Los gobiernos utilizaron en sus disputas territoriales mapas generales, mapas que fueron hechos en otros países, ¿no? Y que poco o nada pudieran aportar a clarificar con precisión el curso de alguna línea divisoria en conflicto, en disputa, ¿no? Y así causando, utilizando esos mapas, conflictos, ¿no? Conflictos, y algunos de ellos aún hoy latentes, ¿no? Que no han terminado del todo. Y estamos a 200 años de la independencia, ¿no? Pero, y eso creo que es muy importante que diferenciemos. Debemos diferenciar entre las pretensiones de los gobiernos nacionales que utilizaron la creación de esos mapas en el afán de salvaguardar lo que consideran la soberanía territorial, ¿no? Frente a los estados vecinos, para fijar o imponer un límite y de dejar bien en claro, ¿no? Hasta aquí yo y a partir de aquí tú, ¿no? Es importante diferenciar entre la defensa de una supuesta soberanía y los intereses de las poblaciones de las regiones fronterizas. Ellos conocían muy bien las regiones donde compartían historia, cultura, lengua con los del otro lado y donde pues la vida giraba en torno de mantener esas relaciones que les garantizaba identidad, tierra, trabajo y en general la sobrevivencia. Diferenciar entre líneas de separación o de defensa, como lo hace el gobierno, y una visión de las fronteras como espacios de interacción, de intercambio y de articulación entre países vecinos y especialmente entre poblaciones fronterizas de los dos lados, ¿no? Los políticos, los políticos que fijaron las fronteras, muchas veces desde sus gabinetes, ¿no? En Palacio Municipal, sea en México o en Centroamérica, ¿no? Por lo regular, ni conocían las regiones que pretendían defender o adjudicarse, sino ellos confiaban en mapas y en informes de muy dudosa procedencia, como ya les había dicho, ¿no? Por lo que, digamos, esto nos hace fácil entender que los resultados obtenidos a base de estos mapas deficientes y imprecisas son resultados defendidos frecuentemente por el uso de la fuerza militar, fueran la causa, esos mapas, de muchos conflictos posteriores. Pero nuevamente es importante reconocer que esos conflictos generados entre gobiernos nacionales no necesariamente encontraron el apoyo entre la población fronteriza. Y me refiero a los dos lados de la línea. Su vida cotidiana por lo regular estaba y está
estructurada en función de las fronteras porosas, las cuales les permiten mantener las relaciones, ¿no?, con el otro lado, sea por razones históricas, culturales o por cuestiones de necesidad económica. Y no es raro ver que mantuvieron y mantienen esas relaciones transfronterizas, aún en los momentos que los gobiernos nacionales están en conflicto. Y esto, lo que resulta de una frontera porosa, donde la gente y los bienes se mueven sin mayores obstáculos, es decir, un tipo de frontera que ha sido considerado en muchos momentos históricos y actuales, desde la óptica del gobierno, obviamente, como un peligro para la integridad y la soberanía de lo que considera su territorio. Hoy en día es precisamente esta frontera porosa la base o el capital inicial para construir una responsabilidad compartida para la resolución de los múltiples problemas actuales que requieren una perspectiva transfronteriza o multinacional. Es decir, en esta misma lógica, el funcionamiento de los acuerdos de cooperación transfronteriza que pueden firmar los gobiernos nacionales, ¿no?, en buena medida dependen de la coordinación y cooperación y del buen entendimiento y de la responsabilidad compartida y asumida a conciencia de parte de las poblaciones fronterizas sobre ambos lados de la frontera de estas naciones colindantes, ¿no? Lo que quiero subrayar con esto es que las arbitrariedades en el proceso histórico de la conformación de las fronteras en Centroamérica, a lo largo de la colonia y de la época independiente, y que han trazado las fronteras sin respetar contextos históricos y culturales, hoy nos ofrecen una oportunidad para transformarlas en una contribución a la resolución de los problemas o multinacionales, ¿no? Y no me refiero a un proceso de desfrontalización que desaparecen y todo se vuelve uno. No, eso es muy poco probable en las actuales circunstancias. Sino yo me refiero a un proceso que fomenta y apoya a la cooperación transfronteriza. Es decir, tal como lo postuló, y lo hemos escuchado en el módulo pasado, tal como lo postuló Andrés Fábregas, se trata de aprovechar las características de las fronteras como espacios de interacción cultural y social para contribuir a la solución de problemas que a ambas naciones les aquejan, ¿no? Adjudicarles esta importancia es reconocer, y en eso coincido nuevamente con Fábregas, ¿no?, que las fronteras no son marginales, sino deben ser reconocidos como regiones con dinámicas que giran alrededor de ejes económicos, políticas y sociales propias y que las distinguen de otras. Reconocer esta característica propia es darles la fuerza para que actúen en bien de las poblaciones fronterizas, transfronterizas y con ello en bien de sus naciones. Bueno, dicho todo esto, voy a pasar a la presentación de la conformación histórica de las fronteras centroamericanas. Bueno, voy a intentar de pasar más o menos rápido la parte de la época colonial, aunque tal vez a algunos les gustaría escuchar precisamente esto. Les recomiendo el libro que he puesto. Hay mucha información en esto y en otras fuentes para empaparse de lo que ha sido la época colonial en Centroamérica. Así que yo lo veo o lo voy a presentar de una manera un poco más comprimida y les pido disculpas si hay cosas que a lo mejor no menciono, ¿no? Para mí, digamos, toda esta área centroamericano y en parte de lo que hoy es México, para mí parece como todo un campo experimental de los diferentes gobiernos mexicanos, coloniales españoles, ¿no? Porque hay tantos cambios que les voy a presentar algunos de ellos que de veras hacen pensar, a ver, estaban jugando. ¿Cuáles fueron las razones de cambiar de las sedes, de las audiencias, de cambiar sus constelaciones, de tener una parte de Centroamérica como parte de las audiencias o de la audiencia de Santo Domingo, ¿no? Muchas preguntas que surgen ahí y que en realidad todavía no tenemos del todo claro, ¿no?
Pero como pueden ver en el mapa que ustedes tienen ahorita enfrente, ese es, digamos, los primeros años, pueden ver que el espacio centroamericano está dividido entre tres diferentes audiencias, ¿no? La audiencia de México, la audiencia de Santo Domingo, ¿no?, sobre la parte de que hoy es Honduras, y la audiencia de Panamá. Estos van cambiando en el primer siglo de colonización, van cambiando las estructuras territoriales de estas audiencias. Por ejemplo, si ven aquí los años posteriores, 1543 a 1564, ya hay algo que se llama la audiencia de los confines, ¿no? Panamá ya se ha reducido, ¿no?, y forma parte en estos momentos de esta misma audiencia. Santo Domingo ha desaparecido y hay partes de México integrados en esta misma estructura de la audiencia de los confines. Pero si vamos a ir siguiendo, hay nuevos cambios a pocos años. Es decir, realmente casi cada 10, 20 años hay un cambio en la estructura. Nuevamente, ahorita es la audiencia de México que controla, por ejemplo, en estos años el espacio de Guatemala e incluso partes de Salvador y podría suponerse partes de Honduras, ¿no? Pero lo demás es la audiencia de Panamá. Entonces, pueden ver, digamos, cómo cambian, digamos, los puntos desde donde pretenden controlar los espacios. Panamá, pues era el paso para todos los que tenían que llegar a América del Sur, específicamente a Perú, ¿no? Entonces, Panamá era sumamente importante y tenía una cierta justificación de declararlo como el centro que controla una buena parte de Centroamérica, ¿no? Y entonces vamos a ir viendo, aquí ahorita ya estamos, digamos, con una estructura que parece más a lo que va a seguir en los siguientes 300 años, de la época, o más bien 200 años ya casi, de Centroamérica, que es como aparenta ya ser como la Capitanía General de Centroamérica o de Guatemala. Aquí, por la autoridad máxima, Audiencia de Guatemala, ¿no? Tenemos Chiapas aquí con el Soconusco, que también era una gobernación, es decir, tenía el mismo nivel y derecho que los demás estados, Guatemala, Honduras, Salvador, como parte de Guatemala todavía, Nicaragua, Costa Rica, y después, pero esto ya era otra estructura administrativa, la Audiencia de Panamá, ¿no? Y sin meternos en muchos detalles, estos son los siguientes 150 años. Y los terrenos marcados son cambios en la estructura administrativa. Algunos se dividen, algunos se unen, algunos son adjudicados a otras provincias, de tal manera que todo el tiempo hay cambios que parecen como que están experimentando, ¿no? Por ejemplo, hay un cambio muy notorio en esto y que tiene efectos hasta hoy día. Si ustedes ven Honduras, en el mapa anterior, podían ver, Honduras no tenía conexión con el Pacífico. En esta época, entre estos años, Honduras alcanza el acceso al Golfo de Fonseca. Es decir, ahorita ya es una nación entre el Pacífico y el Caribe, ¿no? Y tiene las mismas ventajas que Nicaragua o Costa Rica, ¿no? Y Guatemala. Bueno, aquí ya estamos, digamos, llegando rumbo hacia el final de la época colonial, ¿no? Em, Ustedes ven, digamos, hay algunos cambios y que nuevamente significan divisiones o uniones entre diferentes partes que antes estaban separados, sea en corregimientos o en alcaldías, etcétera. Y esto sigue, pero no tengo un mapa de esto para 1786 en adelante hasta la independencia, que las leyes borbónicas instalan diferentes, una nueva forma de gobierno en Centroamérica, que son las intendencias, no solo en Centroamérica, sino también en otras partes, con la intención de
aumentar y mejorar el control sobre el territorio y sobre, pues, los intereses fiscales en estas regiones, ¿no? Entonces, si vemos esto, el único caso que ahorita, digamos, más adelante se los voy a presentar directamente, es a partir de 1786 desaparece una provincia o una gobernación. Es la única, y que es el Soconusco. Después, en otro momento, les voy a platicar todavía del caso del Soconusco. Soconusco, que había sido una gobernación directamente bajo el control de la corona, fue degradado en 1786 a subdelegación y integrado a la provincia de los Chiapas o a la intendencia de Chiapas, ¿no? Y entonces en esta forma llegamos hasta la independencia 1821. Un recorrido muy rápido y espero que no me lo reclamen después. Hay muchos detalles obviamente que hacen falta aquí. Pero esta es solo una sesión introductoria, ¿no? Y entonces vamos al proceso de la independencia, 1821, cuando Centroamérica se libera de España y poco después se integran al imperio de Iturbide hasta 1823, ¿no? Entonces, hay un cambio que se marca en este mapa, que el imperio mexicano de repente va de partes que hoy son de Estados Unidos hasta colindancias con Panamá, ¿no? Pero esto no tiene mucha estabilidad. En julio de 1823, los estados, frente al fracaso del imperio, declaran la independencia completa de España y de México y forman las Provincias Unidas de Centroamérica, ¿no? Y, interesante, esto ya es un proceso que no sucede con Chiapas y con Soconusco, que en este momento ya están en un proceso distinto, ¿no? La pregunta que sigue, digamos, para los años hasta 1823 es, ¿qué sucede? Suceden dos cosas. Por un lado, hay una tendencia de mantenerse unidos, como, digamos, había sido antes en la Capitanía General de Guatemala. Es decir, todas las provincias desde Chiapas hasta Costa Rica en una sola estructura. Bueno, Chiapas ya se había separado. Entonces se crean las Provincias Unidas de Centroamérica con los restantes 5 estados. Pero a la vez, y muy rápidamente, suceden guerras intestinas entre cada uno de las diferentes partes y que dejaron a Centroamérica sumamente debilitado y una presa fácil de intereses de otras naciones, especialmente Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Y entonces, este es impresionante en realidad, si uno ve con detalle, este espacio que en realidad es un espacio geográfico relativamente pequeño y el tiempo que estamos viendo es un lapso temporalmente bastante corto. ¿Qué tan frecuentes son los procesos de reorganización territorial, ¿no? Y entonces podemos ver, digamos, aquí tenemos ahorita esta federación o la República Federal de Centroamérica, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, Chiapas ya no está fuera, pero nuevamente, digamos, es un mapa con los límites, ¿no? Actuales, ¿no? De hoy, que obviamente no es correcto. Pero a lo que les quiero llevar es, muchas veces, por lo menos aquí en México, considera de que la única parte que se separa o se cambia y rompe con la estructura anterior es Chiapas, con Soconusco. No es cierto, ¿no? Es decir, Chiapas no era el único territorio que se cambió de adscripción. Igual Sonsonate o Ahuachapán, ¿no? Que antes formaba parte de una de las tantas provincias que conformaban Guatemala, se cambia y se adhiere a El Salvador. Igual Nicoya o Guanacaste
¿no? Una península un poco más hacia abajo y que entre Nicaragua y Costa Rica se cambia de adscripción. ¿No? Entonces, y vuelve a ser parte de Costa Rica. Pero me voy a enfocar un poquito en el caso del Soconusco, porque ese es un caso que no se va a tocar en otro momento de este módulo, simplemente para darles un poco la idea de qué tantas cosas suceden en muy poco tiempo. Aquí lo que les demuestro son los tres puntos que cambian. Uno es Soconusco, Chiapas, el otro es Sonsonate y el tercero es Nicoya, bueno, aquí ya como formando parte de Costa Rica, ¿no? Pero vemos el mapa de Chiapas. Este es un mapa todavía de finales del siglo XVIII y lo que ustedes pueden ver es un Chiapas muy distinto en sus límites. Es esta cosa medio rosadita y el Soconusco, que es esta salchicha aquí abajo bordando el Pacífico, ¿no? En esa época, aunque lo marcan aquí por diferente, el Soconusco ya formaba parte como una subdelegación del estado de Chiapas o de la provincia de Chiapas, ¿no? Después de 300 años, le dan de baja casi, ¿no? Le bajan el estatus y lo bajan a subdelegación, es decir, a una autoridad subalterna del estado o de la provincia de Chiapas. Y así sigue hasta la independencia. En 1821 también, como todos, Chiapas se separa, no solo de España, sino también se separa de la Capitanía General de Guatemala y de España, ¿no? Y se integra al Imperio de Iturbide hasta su caída de 1823. Eso significa que de repente cambian sus fronteras. Es decir, lo que antes era la frontera Chiapas con Oaxaca, que era el límite entre los dos antiguas audiencias o de la Nueva España y de la Capitanía General, de repente se vuelve un límite interno de este imperio. Igual, el límite con Guatemala sigue siendo un límite interno porque toda esta parte centroamericana forma parte del imperio de Iturbide. Pero al caer el imperio, y en Chiapas nace entonces algo que le llaman Chiapas Libre, que es un esfuerzo de ganar tiempo para, entre la élite obviamente, considerar las diferentes opciones a futuro, ¿no? Unirse a México o formar estado con Oaxaca y con Tabasco o declararse un estado independiente, ¿no? Y lo logran casi durante un año y durante este año, por lo menos formalmente, los límites del estado de Chiapas todos son externos, sea a Tabasco, sea a Oaxaca, es decir, el resto de México, sea a Centroamérica o Guatemala en este caso. Es decir, era un estado independiente durante un año, aunque de hecho no fue así, porque el territorio no fue respetado por las tropas mexicanas. Y esto, a su vez, provoca, obviamente, sentimientos centroamericanos, ¿no? Y entonces, y así, cuando cae, perdón, no cuando cae, sino en el año siguiente de este suceso de la caída del imperio, hay poco más de un año que están marcados de una lucha política entre pro-centroamericanos, pro-mexicanos, ¿no? Es decir, y en esta lucha, obviamente, ambas naciones, México y Centroamérica, participan, porque ambos anhelan recuperar o integrar a estas tierras a su territorio. Y en medio de estas luchas, el Soconusco se separa de Chiapas y se declara parte de Guatemala. Es decir, nuevamente, nuevas fronteras. Ahorita Chiapas pierde la costa, por lo menos buena parte de la costa, ¿no? Y tiene de repente una frontera con el Soconusco que antes en esa forma durante las últimas décadas no había existido. Pocos meses después, Chiapas se une a México, definitivamente. Entonces, todas las fronteras con Tabasco, con Oaxaca, ahorita definitivamente son fronteras internas, pero la frontera con Guatemala se vuelve una frontera internacional, ¿no? Es una frontera externa, ¿no?
Y entonces es impresionante en realidad los cambios que han vivido en estos momentos. Pero, digamos, en realidad la historia sigue y sigue hasta 1842, después de muchos cambios, y después el Soconusco es recuperado por México, de tal manera que Chiapas recupera la costa, ¿no? O buena parte de la costa, y nuevamente las fronteras se cambian, ¿no? Pero lo curioso es de que durante estos años, el Soconusco y el Chiapas son parte de tres diferentes constituciones: la chiapaneca, la guatemalteca, la centroamericana y en el caso de Chiapas también la mexicana. Y estas constituciones reclaman estos territorios como parte de su territorio. Es decir, cada uno tiene una versión diferente de los límites de todo esto, lo que es Chiapas y Soconusco, ¿no? Y entonces, ese es un proceso que en realidad, digamos, si a ustedes les interesa, hay un libro aquí en la plataforma de Censur que pueden bajar que profundiza, digamos, precisamente en toda esta época, ¿no? En esos 17 años de cambios constantes. Bueno, vamos a ver. Bueno, les he mencionado que la República Federal desde el inicio ya tenía algo como ¿cómo le llaman? Como la semilla de la discordia. Es decir, pocos, 2 años después de haber sido fundado, la República Federal de Centroamérica se encuentra en guerra y el estado de guerra casi sigue en diferentes partes de Centroamérica hasta 1838, cuando todo esto se acaba, que la República Federal se disuelve y cada uno de los territorios forma su propio estado. Pero, pues, una cosa es independizarse y volverse independiente de ahorita, en este caso, de Guatemala o de algún otro centro. Y otra cosa es conocer y controlar el territorio que supuestamente formaba el nuevo Estado, ¿no? Todos tenían un problema: no conocían los límites. Y los preceptos jurídicos muy de boga en esos momentos, que era el uti possidetis iure, que es en realidad un principio que dice que en el momento de cambio político, ustedes como nueva nación son los dueños soberanos del territorio que les correspondía con anterioridad. Es decir, lo que era Guatemala o de la provincia o los ocho ¿cómo se llaman? Entidades que formaban Guatemala, cuando se forma Guatemala debería conformarse con el territorio de estos, igual Honduras o Nicaragua o otros, ¿no? Pero todo esto, lo que parecía muy simple en la teoría, se complicaba en la realidad, ¿no? Y entonces les quiero enseñar algunos detalles, perdón. Ya, este es el mapa que ustedes tienen ahorita enfrente. Les he marcado el mapa de Centroamérica con esas, pues, indicaciones de líneas rojas. ¿De qué se trata? Estos mapas, estas líneas son las zonas fuera de control. Fuera de control, no solo del gobierno colonial, sino también de los gobiernos postcoloniales, ¿no? Es decir, tenemos aquí, si ustedes se fijan, la mayor parte del Petén y una buena parte de la península de Yucatán, Selva Lacandona, las dos partes de la zona norte de Chiapas, Chimalapas, la parte del Soconusco, que no era deshabitado o fuera de control, sino estaba en disputa, más bien, ¿no? Tenemos toda la zona de la Mosquitia, ¿no? O Mezquita, Talamán, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Una parte de Costa Rica, Talamanca, creo que se llama. Sí, Y, Talamanca. y la parte de Veragua, ¿no? Todas esas zonas en realidad eran zonas fuera del control político de los nuevos estados.
Es decir, en realidad estaba imposible definir sus límites estatales, ¿no? Por el difícil acceso, porque eran zonas limítrofes, periféricas, ¿no? Donde no había realmente fáciles accesos. Además, les faltaba dinero, les faltaban los técnicos, es decir, no había agrimensores, ¿no? Es decir, toda una serie de problemas que hicieron de que en realidad tenían mucho tiempo o iban a pasar muchos años en los que no podían preocuparse o ocuparse realmente de trazar sus propias fronteras. Es decir, quedaron así en la indefinición como habían estado antes, ¿no? Y esto llevaba a que en muchas partes de Centroamérica solo los únicos puntos de control entre los diferentes ahorita estados eran los puntos donde los caminos cruzaban o un río o un punto definido desde tiempos anteriores y donde todo el mundo sabía a partir de este árbol, a partir de este río, a partir de esta casa, ya empieza el otro, ¿no? Ponían una cruz. Esta parte, este camino, muchas veces era la única indicación de una frontera. Todo lo demás, el 99.9%, estaba desconocido, ¿no? Y obviamente, esta herencia geográfica complicaba sobremanera, ¿no? La definición de una futura frontera, ¿no? Y esto se aumenta todavía si estamos pensando, no lo voy a hacer ahorita, de que también había otras fronteras que no eran los de las autoridades civiles. Había también eclesiásticas. Y esto causaba otro tanto de problemas. Por ejemplo, les voy a... Ah, bueno, aquí... no, pues vamos a dejar esto. Em, lo que ustedes ven ahorita, ¿no? Es la península de Yucatán. Lo que México o la provincia o la alcaldía de Mérida consideraba su territorio. Es interesante ver, digamos, por uno pueden ver nuevamente los despoblados, que no eran despoblados, sino eran zonas de refugio, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí pueden ver, este mapa es sumamente interesante, es de 1828 de Gallagher White, hecho supuestamente, según la misma indicación en el mapa, por la información oficial de Guatemala, perdón, del gobierno de México, ¿no? Lo que ustedes pueden apreciar aquí es de que la península de Yucatán, o lo que ellos consideraban lo que correspondía a Mérida, era todo esto. Solo fíjense hasta dónde llega en el sur, ¿no? Es decir, no solo es lo que ustedes conocen de Belice aquí, sino una buena parte de del Petén guatemalteco que más o menos terminaba por aquí, por esta línea, ¿no? O un poco más aquí arriba todavía, ¿no? Todo esto, México lo consideraba parte de su territorio. ¿Por qué? Porque desde tiempos atrás, esta zona había estado bajo control de la diócesis de Mérida, ¿no? Y entonces ellos consideraban de que esto les daba derecho a la propiedad de este territorio. Hay toda una serie de conflictos y intentos, conflictos no tan fuertes, pero intentos de juntar desde el lado mexicano a ese territorio de forma definitiva a México, igual que hubo de parte de la población que estaban, bueno, aquí está muy grande el lago del, ¿cómo se llama? De Tikal. Em, Ahí había población mexicana, de comerciantes, etcétera, etcétera. Había muy poca población en general. Pero también ellos, desde su lado, intentaban unirse a México, ¿no? Pero a la vez, se supone que la autoridad civil era desde Guatemala, ¿no? Entonces, se juntaban diferentes formas de conflictos, sean de la autoridad civil, de la eclesiástica, e incluso podía ser todavía de otros, de los judiciales, de las antiguas audiencias que tenían una jurisdicción sobre todo Centroamérica. Pero bueno, vamos a dejar esto por un lado ahorita, ¿no? Pero conflictos de este tipo hubo muchos en el siglo XIX y XX. Honduras, por ejemplo. Honduras reclamaba la parte norte de Chalatenango, de El Salvador, ¿no? El Salvador, por su parte,
consideraba que Ocotepeque y Sensentí eran históricamente suyos, ¿no? Por haber pertenecido al antiguo partido de San Salvador, ¿no? O en tiempos más recientes, y ustedes lo van a escuchar en toda una sesión, la guerra de fútbol. ¿Qué había pasado ahí? Entre 150 y 300.000 migrantes salvadoreños, ¿no? Estaban en Honduras en búsqueda de tierras y habían aprovechado, digamos, la colonización de una zona fronteriza en los bolsones del río Lempa, ¿no? El Golfo de Fonseca, ¿no? Hasta hoy día sigue siendo un foco de conflicto que había nacido ya desde el siglo XIX, ¿no? O entre Honduras y Nicaragua. Había un conflicto sobre el territorio de la Mosquitia, que más o menos se arregló en 1906, pero las tensiones siguen, ¿no? Hasta en los tiempos de los sandinistas. Conflictos entre Nicaragua y Costa Rica, ¿no? Cuando Nicoya o Guanacaste se integra a Costa Rica y Costa Rica reclama como límite el río San Juan y reclama derechos sobre el río San Juan que Nicaragua a su vez quería transformar en el paso transoceánico y que no le convenía de que iba a compartirlo con Costa Rica. Son cosas donde todavía hoy en día hay roces, hay conflictos, hay como que animadversiones, ¿no? Costa Rica, Panamá, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero eran pleitos sobre territorios que muchas veces ellos mismos ni controlaban. Y esa falta de unidad y la disposición al conflicto, a la vez combinada con una debilidad militar de cada uno de estos partes, pues obviamente transformaron Centroamérica en una presa fácil de la intervención de las fuerzas ajenas, ¿no? A las regiones centroamericanas. Y entonces, bueno, no les voy a profundizar, pero les recomiendo, digamos, que busquen un poco más sobre precisamente las intervenciones de los Estados Unidos en Centroamérica, ¿no? Las intervenciones inglesas, ¿no? Que tenían un interés muy concreto y que era el canal o el paso transoceánico, ¿no? Los ingleses ya estaban desde mediados del siglo XVII en la región, desde Jamaica, estaban controlando las partes de la costa de Honduras y Nicaragua, en Belice, hoy Belice, que era Wallis, en aquel entonces, los Bay Islands, ¿no? Todo esto, pero también hasta incluso había franceses, holandeses, y al final del siglo XIX, perdón, el famoso Bismarck, canciller de hierro de Alemania, declara de que entre todas las colonias que tiene Alemania en este momento, la mejor colonia es Guatemala. Bueno, piensa uno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Guatemala nunca ha sido, ¿no? Pero había una concentración de intereses económicos en esa zona que hacían de que Alemania lo reconocía casi como su colonia, ¿no? Es decir, hay mucha historia de estas intervenciones que finalmente siguen con la historia o con, ¿cómo le llamarían? Digamos, de que América o Estados Unidos lo considera como su traspacho, ¿no? A toda Centroamérica. Y le pone el término banana republics, ¿no? Repúblicas bananeras, ¿no? Y que lo utiliza en múltiples formas, ¿no? Esto empieza ya en el siglo XIX, a mediados, ¿no? Hay norteamericanos que hacen como filibusteros, conquistan a Nicaragua. ¿Y cuál era el interés? El río San Juan como el cruce entre los dos océanos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que debemos o podemos todavía platicar en otro momento, pero quisiera poner un ejemplo todavía que simplemente por una curiosidad o tal vez despertar también un poco el interés de ustedes en ver más de Centroamérica. No sé si ustedes conocen el país Poyais. Me imagino que poca gente, seguro que hay algunos que han escuchado, leído sobre esto. Poyais, ¿qué es?
Pues ya es un país que nunca existió en forma concreta, sino era un invento de un militar escocés que se llamaba Gregor MacGregor. Un, él había servido de militar con Bolívar y en su regreso hacia Europa pasa por la zona de la Mosquitia y hace un contrato con el rey de Mezquite, de los Mezquitos, sobre cierta extensión de tierras. Va a Londres y inventa que él es el príncipe de, ¿no? De Pojáez y proyecta todo o elabora todo un proyecto de colonización. Por ejemplo, lo que ustedes ven ahorita, este es el famoso inventor de este país, que va a Londres, se proyecta como el gran eh, príncipe, ¿no? Eh, y vende a los entusiastas londinenses las tierras de Pojáez, que son tierras en la selva de la zona de Mezquitia, ¿no? Y entonces hace un enorme negocio, se arman varios barcos, muchos ingleses van y llegan a una costa donde no encuentran absolutamente nada de todo lo que en este libro que ustedes tienen enfrente ha descrito, de ciudades, de infraestructura, de posibilidades económicas, y tal, aquí, en este paraíso que él les describió. Nada. Y muchos de ellos mueren, algunos se salvan, algunos regresan. Y cuando esto sale a la luz, MacGregor huye de Londres, se va a París y hace lo mismo. Cambia el nombre del país. Ya no es Pojáez, sino es, a ver, ahorita ya no sé, ya no recuerdo bien cómo fue, Nustria. Nustria, que es también una parte, una región en Francia. Le pone el nombre de Nustria y hace el mismo negocio. Vende nuevamente un país en Centroamérica, ¿no? Funda compañías que hacen este negocio y él se salva. Nunca le pasa mayor cosa. Sí, digamos, como ustedes pueden ver, digamos, eso es parte de su propaganda, ¿no? Un país paradisíaco, ¿no? Para- y incluso formó su propio dinero, Banco de Pojáez, ¿no? De MacGregor, Cacique of Pojáez, ¿no? Sí, llegó en cierto momento a la cárcel, pero sale ileso después, ¿no? Es decir, ¿por qué les platico esto? Porque no solo son cuestiones de, digamos, concretas, de geoestratégicas del canal, sino también están involucrados los sueños europeos de un paraíso donde hay de todo, donde el eterno verano, ¿no? Donde la vida es distinta a la que están llevando en Europa, ¿no? Y donde puedes llegar y volverte casi como ya, de nueva cuenta, un hombre feliz, obviamente, con todo lo que uno necesita, ¿no? Claro, nada de esto funciona, ¿no? Pero están estos sueños y no son los únicos, no es el único MacGregor. Otros también intentan colonizar, incluso los alemanes, los belgas, y en diferentes partes intentan construir, digamos, sus nuevos países en suelo centroamericano, ¿no? William Walker, pues un poco distinto, él conquista a Nicaragua y su plan es tomar el control del río San Juan para controlar este paso, ¿no? Pero estas son cosas que pasan casi de forma paralela, ¿no? Pero que nos indican, digamos, de cómo había ya una presencia norteamericana, inglesa y europea en general que tenía impacto también sobre las constelaciones territoriales de esos países. Nicaragua finalmente recupera en un trato con Inglaterra las tierras de Mezquitia. Una parte se va con Honduras. Ups, se separan nuevamente. Y un nuevo conflicto. Porque Nicaragua reclama la totalidad que le había sido prometido. Pero una parte está con Honduras y entonces se arma un conflicto finalmente de fronteras entre estos dos países, ¿no? Pero a lo que nos lleva a todo esto es la importancia estratégica, geoestratégica
de Centroamérica en estos años, ¿no? Y hasta hoy día. Es decir, el paso transoceánico no es nada de este siglo. Es decir, lo que hizo ahorita el tren o el AMLO con la construcción del tren entre Coatzacoalcos y la costa del Pacífico ha sido realidad en parte desde el siglo XIX y ha sido practicado en diferentes partes del territorio centroamericano, en Panamá, en Honduras, incluso hubo un tren en Guatemala, había el plan del río San Juan y del lago de Nicaragua y hacer un cruce en una parte muy estrecha para conectar con el Pacífico. Es decir, el sueño de acortar el camino entre Asia y Europa, los dos lados de Estados Unidos, era un sueño desde hace mucho tiempo y que ha llevado a muchas diferentes empresas y intentos políticos desde las naciones interesados a intervenir en esto. Y por ejemplo, Panamá es una creación finalmente en 1903 de estos intereses, ¿no? Es apoyado por Estados Unidos, se forma el Estado de Panamá cuando Colombia no cede a las presiones norteamericanas, ¿no? Pero bueno, como no tenemos ya mucho tiempo, yo quisiera enseñarles todavía un paso, a ver, de, no un paso, sino algo que nos explica cuando ya están en el proceso de definir las fronteras, cómo lo hacían. Normalmente, bueno, pues es la conquista, ¿no? Es el poder militar que define, ¿no? Hasta dónde llega y hasta dónde el otro cede, ¿no? De repente es la negociación o cuando hay conflicto, un posible arbitraje neutral. Pero muchas veces se desconocen los otros métodos, diría yo, de cómo crear fronteras, perdón. Y les quisiera platicar brevemente el caso de Chiapas, porque es muy curioso, porque ninguna de las fronteras de Chiapas realmente es una creación o ¿cómo le diremos? O más bien, todo ha sido a base de inventos, de engaños y aprovechamientos del desconocimiento de la contraparte. Es increíble, en realidad, si uno ve esta historia. Y esta historia es muy probable que se repita en otras partes centroamericanas. Ahí yo les invito después que ustedes comenten, digamos, lo que ustedes a lo mejor saben sobre de cómo fueron definidas precisamente sus fronteras. En México, México y Chiapas ya era parte de México. Este caso es algo increíble. Y son básicamente tres personas que lograron definir la territorialidad del estado de Chiapas. Y como dije, con inventos, con engaños y aprovechándose del desconocimiento del otro lado. ¿A qué me refiero? Uno es un tal José Gómez Conde de la Cortina, un noble español que viaja entre México y España, muy reconocido aquí, fundador de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y erudito, como lo llamaban en su época, porque él estaba trabajando mucho en los archivos. Ese es por un lado. El otro que lo acompaña en cierto momento es el famoso, casi se podría decir, el más famoso cartógrafo de México, Antonio García Cubas. A lo mejor ustedes lo conocen porque es el creador del primer atlas de México y lo hace con 22 años, imagínense, ¿no? Y él ha sido el responsable de la mayor parte de la cartografía oficial de México en el siglo XIX. Ellos dos en algún momento se juntan y de la cadena le platica a García Cubas lo que supuestamente ha encontrado en los archivos de España. Y es increíble, porque regresa hasta 1549 y a través de esa información que es publicado después en una publicación oficial del gobierno mexicano, él explica cómo es la frontera en 1549 entre la Nueva España y Capitanía General, es decir, en la zona de los Chimalapas. Es imposible en realidad, porque comprobadamente esas personas involucradas no estaban ahí en estos momentos. Uno estaba en Perú, la otra nunca salió de México,
y tampoco por la cuestión técnica de poder haber definido estas fronteras en una zona que hasta el siglo XIX apenas lo van explorando. Y además por los datos de ubicación geográfica que no se utilizaban en esta época. Es decir, hay toda una construcción que García Cubas no detecta, lo retoma y lo publica, y esta información se volvió una de las tantas pruebas todavía hace 4 años, cuando se decide el caso de las Chimalapas y se definen las fronteras entre Oaxaca y Chiapas. Es una información totalmente apócrifa y se ha dicho 1000 veces, pero los jueces lo volvieron a retomar. Y ningún historiador hasta ahora ha encontrado la documentación a la que se refiere el conde de Cortina, ¿no? Nada, absolutamente nada. Y los mapas que él refiere, nadie los ha visto y nadie los ha encontrado, ¿no? Entonces, esta es una parte, el límite antiguo entre los dos, Nueva España y Capitanía, ¿no? Pero él también define en esta misma plática el límite supuesto, que es el norte de Guatemala, que es una línea recta. ¡Wow! Una línea recta. ¿Cómo? No sé, quién sabe cómo lo hicieron, porque las fronteras coloniales, pues por lo regular se acomodaron a las realidades geográficas, a los ríos, a los valles, a las montañas, a las costas. Eran líneas quebradas. Las líneas rectas son una práctica que se volvió muy común en el siglo XIX, ¿no? Pero bueno, entonces él define de que ahí hay el límite que supuestamente el gobierno español fijó es el 19 o 1749, que es el vértice, ¿no? Nuevamente, nadie ha detectado el documento que comprueba esto. Es muy probable que no exista, ¿no? Pero lo interesante, y les voy a decir, a ver, esto. El mapa que ustedes ven ahorita es un mapa que en realidad se relaciona con Belice y que está en el Archivo General, en el Archivo Histórico de Relaciones Exteriores de México. Lo que ustedes pueden ver, es decir, aquí lo rosadito es lo que fue autorizado a Belice durante el siglo XVIII y estaban en tratados entre España e Inglaterra y aprovecharon para solicitar una ampliación de la concesión. Y esta concesión es el territorio que ellos ven aquí en color medio naranja, amarillo, ¿no? Y curioso, la línea coincide con lo que del conde de Cortina le platica a Antonio García Cubas como el límite que había fijado España como el límite norte de Guatemala. La base de esta información, aparentemente, tengo que decir aparentemente porque yo tampoco tengo la prueba definitiva, es este mapa que era una mera solicitud de los baymans, de los cortadores de los árboles de caoba y de palo de tinte en Belice, solicitando al gobierno español esta extensión. Y esta línea, ¿no?, que ustedes ven aquí, se vuelve después la línea, el límite norte de Guatemala. Es decir, una creación totalmente artificial, que nunca ha tenido una base formal, legal, digamos, en los tratos entre las dos naciones, ¿no? Entonces, y es muy interesante porque, digamos, hay mapas que todavía décadas después marcan de que Guatemala en realidad abarcaba buena parte de la provincia de Yucatán. Es decir, aparentemente tampoco Guatemala sabía de este acuerdo cuál era su límite del norte. Pero lo interesante es un tercer caso que también se relaciona en la misma época, pero con otras dos personas, con un juez de tierras de Guatemala y un topógrafo agrimensor de Chiapas, y que es este mapa. Aunque ustedes no lo crean, este mapa permitió a México apoderarse de la selva lacandona. En realidad, este mapa son los dos municipios, San Mateo y Ixtatán,
y San Sebastián Coatán, que este topógrafo fue para medir. Él define esta línea como el límite con México. Y esto simplemente la parte norte, el límite del municipio de San Mateo, diciéndole que todo lo que sigue aquí es tierra de los lacandones, que los guatemaltecos de por sí consideraban parte de la provincia de Totonicapán. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver en este mapa de Guatemala, es un mapa oficial, ellos consideran toda la selva lacandona como su parte, ¿no? O aquí, ¿no? Ese es un mapa todavía de mediados del siglo XIX, donde Guatemala considera toda esta parte, esa es la selva lacandona, ¿no? Como parte de su territorio, ¿no? Pero sucede de que el topógrafo chiapaneco, Secundino Orantes, toma el mismo mapa que vimos de San Mateo y lo reinterpreta. Lo reinterpreta y lo transforma en el límite de México. Y esto es retomado posteriormente en las negociaciones entre los dos países, cuando ya por fin tratan de crear una frontera, y es aceptado por Guatemala porque desconoce el mapa. Y México logra de esta manera de apoderarse de toda la selva lacandona hasta el río Usumacinta, ¿no? Bueno, la historia es mucho más larga y se repite en todas las demás partes de la frontera. Pero, es decir, ¿qué sucede o qué resultado nos marca esto? ¿No? ¿O por qué les platico todo esto con tanto detalle? Lo que les quería explicar, como dije al principio, todas estas cuestiones tienen, tienen consecuencias y consecuencias que se perciben hasta hoy día, ¿no? Guatemala hoy en día todavía percibe cualquier actividad de parte de México como una amenaza territorial o de influencia sobre los intereses del propio país de Guatemala. Hay una enorme sensibilidad que aún hoy resulta de estos hechos históricos, ¿no? Es el miedo de ser engañado, es el miedo de ser defraudado, ¿no? Y esos son omnipresentes, ¿no? Así que todos esos conflictos que suceden todavía hoy en día entre Guatemala y Belice, Belice, Honduras, Guatemala y Honduras, Salvador, Honduras y Nicaragua en el Golfo de Fonseca, ¿no? Nicaragua, Costa Rica, que tienen roces ahí también todavía, ¿no? Incluso Nicaragua y Colombia, por unas islas en el Mar Caribe, ¿no? Es decir, todos estos tienen consecuencias que hoy percibimos todavía y que complican precisamente lo que estamos buscando, la cooperación, no solo entre naciones, sino también entre las zonas que están juntos, las zonas fronterizas, transfronterizas y de sus poblaciones, ¿no? Bueno, voy a ir llegando al punto final, mencionando de que, pues, esos conflictos que hemos visto ahorita de una manera muy somera, y el uso de la cartografía, han afectado y siguen afectando tanto la soberanía como el control sobre recursos, el control sobre la navegación, sobre fronteras terrestres y marítimas, ¿no? Y son precisamente estos conflictos, a base de esto, lo que les he comentado, que complican e incluso hacen, tal vez hasta imposible, muchas veces una cooperación más intensa entre los países en búsqueda de la solución de los problemas que afectan a Centroamérica como región. Es decir, es necesario buscar aterrizar la integración regional en puntos, como les mencioné antes, en los puntos de convergencia concretas, es decir, en las fronteras, y construir desde las regiones fronterizas estas estructuras duraderas de cooperación, ¿no? O, como dicen los autores del libro Las fronteras del Istmo, que ya, un libro publicado hace 20 años, ¿no? Pero no ha perdido vigencia. Dicen, y les voy a citar, las regiones fronterizas deben constituirse en el escenario de colaboración interinstitucional en campos como la salud, el transporte, las comunicaciones, la educación, la protección ambiental, la prevención de riesgos naturales y la mitigación de los desastres.
la lucha contra el narcotráfico, la desmilitarización, etcétera, etcétera. Por su extraordinaria dotación de recursos naturales y culturales y por la creciente presión de que son objeto por parte de los agentes de desarrollo económico, las regiones fronterizas, y ahorita yo añadiría no solo las regiones fronterizas, sino también sus poblaciones, constituyen escenarios y actores cruciales para el desarrollo pacífico del Centroamérica en el siglo XXI. Pues hasta aquí llego. Muchísimas gracias y abro los micrófonos a los que quieren, tienen preguntas, comentarios y pues adelante. Creo que Gerardo va a manejar los Sí, comentarios y les pido, digamos, si tienen posibilidad, preséntense directamente, no solo en el chat, sino también así visibles por sus compañeros y compañeras. perfecto. Muchas gracias, Justus. Bueno, compañeros y compañeras del Diplomado en Estudios Transfronterizos, ese es el espacio para sus comentarios, preguntas que tengan sobre todos estos mapas que nos ha mostrado Justus, los cambios que han existido a lo largo de la historia centroamericana, de México también, de Chiapas, desde la colonia hasta nuestros días. Incluso Justus tocó algunos conflictos fronterizos en Centroamérica. Y aquí tenemos la primera pregunta de Carolina López. Adelante, Carolina, la escuchamos. ¿Tienes apagado el micrófono, Carolina? Ah, ¿me escuchan ahora? Sí, Ahora sí, ahorita sí. Carolina, bienvenida. Ok. Mucho gusto. Primero, muchas gracias. Quería comentar nada más que me hizo reflexionar esa última parte de la exposición sobre las fronteras y cómo lo traducimos hoy en el día cotidiano. Por ejemplo, cuando se trabaja en dos niveles, a nivel técnico operativo y a nivel de altos mandos, ¿verdad? A veces es mucho más fácil hablar entre pares, rompiendo las fronteras, hablando entre Belice, Guatemala y México, por ejemplo, que si llegamos a la instancia de acuerdos. Y eso es porque la idea de frontera también tiene esa porosidad, que el día cotidiano supera esa posible sensibilidad que existe, porque sí es real lo que él comenta sobre la sensibilidad que se pueda tener entre los países sobre los territorios, pero los que viven y conectan y trabajan en las áreas transfronterizas y necesitan esa colaboración. Por poner un ejemplo, el tema de incendios, en donde no pregunta de quién es la frontera, ¿verdad? Sino de tenemos el incendio, camina para el este, el oeste o el norte y nos afecta a todos. Entonces creo que me gustó mucho ese enfoque de reflexión sobre la frontera. Carmen. Muchas gracias. Pues sí, es decir, lo que me intenté, digamos, en un momento explicar, esa diferenciación entre los que hacen los acuerdos a nivel nacional, de los gobiernos, etcétera, etcétera, digamos, es un nivel, digamos, entre el gobierno de Guatemala, el gobierno de México, pero esto no necesariamente tiene que ver con la realidad o con la implementación correcta y efectiva en el lugar. Allí lo que cuenta es precisamente esta relación y que exista la relación. Bueno, tú mencionas los incendios, obviamente, esta es una parte importante. A lo que a mí se me ocurre, por ejemplo, es un problema tal vez hasta aún más grave que requiere, digamos, esta sensibilidad de un lado al otro o mutuo, ¿no? Que son, por ejemplo, el cuidado de las cuencas. Si ustedes piensan, digamos, creo que hay como 23, 25 cuencas en todo el espacio centroamericano que están compartidos entre México y Guatemala, entre pequeños, entre México y Belice, Belice y Guatemala, pero también uno importante, por ejemplo, que es muy importante para El Salvador, el río Lempa, ¿no? Que está combinado, digamos, tiene parte en Guatemala, tiene parte en Honduras, ¿no? Y la contaminación en una parte afectaría
gravemente, por ejemplo, a El Salvador. Es decir, y esto sucede en diferentes partes de Centroamérica. Es decir, Ujú. esta sensibilidad, esta combinación en los cuidados de nuestros espacios de vivencia, digamos, es sumamente importante, ¿no? Claro. Entonces, yo entiendo perfectamente, digamos, lo que decías, así que muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias, Justus. ¿Podés dejar de compartir pantalla para Ah, poder perdón. vernos, por favor? Gracias, Justus. Am, Ya tenemos dos participaciones más. Antes de darle la palabra a Julio César y a René Franco, Verónica Vivar comentó, más que preguntas, agradezco la información compartida. Son saberes nuevos para mí. Adelante, Julio, te escuchamos. Y luego René Franco. Sí, muchas gracias y buenas noches a todos, colegas. Buenas Doctor noches. Justus, digo, más que una aportación, creo que más bien es, un comentario respecto a cómo todo, bueno, parte de lo que nos comentó, ¿no? Me surge un asombro el hecho de comprender cómo procesos cartográficos y de representación territorial pues han afectado directamente o han generado presiones y conflictos territoriales que persisten hasta el día de hoy. Habló brevemente acerca del territorio de los Chimalapas. Personalmente, es un sitio en donde yo estoy trabajando actualmente y me llama la atención porque cuando platicas con ambas comunidades, desde el lado de Chiapas, la región Soque, pero desde el lado de Oaxaca, la región Mije, Zapoteca, mencionan que hay conflictos en cuanto a territorio, pero que incluso los abuelos de los abuelos no saben cómo es que iniciaron, ¿no? Sino que parten desde un tema de que les llegaron a imponer unos papeles, un mapa en donde decía que esto te le correspondía a tal comunidad y esta otra, y eventualmente pues esos mapas se realizan desde despachos lejanos y sin considerar la realidad local. Eso hablando a nivel social, pero creo que tocó ahorita un tema bien importante. Ahora a nivel ambiental, ¿cómo eso llega a repercutir, no? Por ejemplo, el manejo de una cuenca, el recurso hídrico, entre otras cosas más. Pero bueno, yo creo que más que aportar más, creo que es este comentario de asombro y bastante atinado en su ponencia, doctor Justus. Así que pues agradecerle esta parte. Cambio. Pero pues los Chimalapas, no sé, espero que los demás compañeros que no son chiapanecos, mexicanos, ubican más o menos. Los Chimalapas que mencionó el compañero es la parte colindante entre lo que es el municipio de Cintalapa y el límite con el estado vecino de Oaxaca. Y es un conflicto que en realidad, digamos, no hubo un mayor conflicto mucho tiempo después de la independencia. Simplemente quedó como indefinido hasta como mediados del siglo XX, cuando surgen nuevos intereses, intereses sea del aprovechamiento de la madera preciosa o de pinos y de todo un proceso de aprovechamiento y de la búsqueda de población chiapaneca de tierras de cultivo, donde se maneja todo un movimiento migratorio hacia los Chimalapas desde el centro del estado de Chiapas. Esto causó el problema porque Chimalapas, las dos comunidades, San Miguel y Santa María, presentaban documentos que supuestamente, según el documento, establecían de que su territorio comunal, que era inmensa, inmensa, porque llegaba desde el istmo hasta la frontera con Chiapas, eran sus terrenos y que la presencia de los chiapanecos era una invasión. Entonces, todo esto sucedió obviamente porque no estaba definida la frontera o el límite entre esos dos estados. Entonces, finalmente resultó que los mismos oaxaqueños investigadores dijeron el título que Santa María presentó y San Miguel presentaron era un título apócrifo, era un título que tenía elementos de compra al rey de España de esos territorios y de unas medidas que no coincidían, digamos, con el territorio que efectivamente reclamaban y finalmente les fue en buena medida titulado por el gobierno mexicano, de tal manera que hubo ahí este imaginario de cuál es nuestro, ¿no?
Es decir, imagino que a esto te refieres cuando dicen, nos vinieron unos papeles, unos planos y no sé qué, pero no sabíamos ni de dónde, ¿no? Es decir, hubo nuevamente, ese es como un añadido a lo que yo les estaba platicando de los engaños, de los fraudes en parte, ¿no? Con respecto a las fronteras, la creación de documentos que justifican, pero que no son documentos que tienen más base que el interés de un grupo, ¿no? No son, digamos, no tienen una base en un acuerdo, en un decreto del rey, no sé qué, no sé qué, o del gobierno de la reforma agraria, etcétera, ¿no? Finalmente, cuando este mismo documento les lleva a ser como dueños formales por parte de la reforma agraria de esos territorios, inician obviamente las defensas de sus territorios. Y están en lo correcto. Es decir, nadie puede decir que no, porque pues el culpable en realidad de después dejar entrar a los chiapanecos y titularles también tierras y crear estos traslapes, creo que se llaman, de territorios y de títulos, pues el responsable en realidad era la reforma agraria, ¿no? Y los gobiernos que lo permitieron. Así que es un conflicto y es muy significativo porque es casi exactamente 200 años después de la independencia, todavía México tiene necesidad, a través de la Suprema Corte de Justicia, de definir las fronteras que no habían sido definidas en la época colonial o en los años después. Esto creo que es un caso, Chimalapa es un caso sumamente interesante. Hay varias personas que actualmente están trabajando también tesis sobre los sucesos y específicamente el proceso que se llevó durante más de casi 10 años en la Suprema Corte y la forma de cómo definir fronteras, ¿no? ¿Cómo definen, cómo lo hacen, ¿no? ¿A base de qué? ¿No? Y entonces sería demasiado largo ahorita Sí. desenredar todo el Tenemos, procedimiento, pero bueno, muchas gracias por tu comentario. tenemos una participación más. René Franco, adelante. Te Hola, escuchamos, René. y me ven también. Ahora sí, ¿qué ondas? Este, bueno, trataré de ser breve porque ando un poco enfermo, pero Otro de los quería tantos, consultar, perdón. otro Otro de de los los tantos tantos, dice, enfermos ahorita. con lo de la Ay, gripe. Sí. horrible, horrible. Bueno, miren, yo quería consultarte, Justus, fíjate que yo conozco Chiapas, he estado ahí 2 veces, he estado en la cumbre del volcán Tacaná, que básicamente la mitad del volcán Tacaná está en Guate y la otra mitad está en En México. México. Y también es un volcán absolutamente bello, hermoso. Y también he estado en los lagos de Montebello y en esa zona de los lagos de Montebello. Bueno, hay varios sitios turísticos en esa zona. Y en ese sentido quiero preguntarte si el tema bueno, no sé si preguntarlo en esta sesión. Lo que pasa es que estoy viendo en el programa que vamos a tener también una sesión sobre la frontera forestal con Rosa Torras con Torras. Con los atorras, Ángela. sí. Sí, del Entonces, sepsis. pero Adelante. bueno, lo pregunto ahorita. Mira, quiero preguntarte si uno de los retos principales en esa zona ahorita es el tema del medio ambiente. Sé que hay ejidos que básicamente están a cargo de la protección de esa zona, y también sé que eso genera muchos conflictos y resquemores, digamos, entre el gobierno y los ejidatarios. Y también preguntar si el otro gran problema en esta coyuntura es el tema del narcotráfico, porque, digamos, a mí me gusta mucho hacer este senderismo, media y alta montaña, y tengo entendido por lo que he escuchado de algunos guías que ya no se pueden subir ciertas zonas, ciertas montañas ahí en esa zona fronteriza. Entonces, yo, o sea, me inspira un poco en la primera intervención de Carolina, porque sí me parece que el tema medioambiental siempre, y de los poderes fácticos, ¿verdad? Porque también es que en esa zona es absolutamente bella. Yo recuerdo que hay mucho bosque en esa zona, entonces sí hay un interés muy importante por parte de distintos sectores
por apropiarse de esos recursos, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta. Bueno, mi intervención. Gracias. Gracias, René. Pues lo poco que yo sé, a ver si esto le responde. Digamos, obviamente, y ese es más en la misma tonalidad de, digamos, de lo que preguntaba Carolina, de las cooperaciones directas en situ, ¿no? Es decir, también si estamos en la región del Tacaná, que así muy cerca de Tapachula, es una zona turística, la gente llega en grupo, sube y camina y cruza 3, 4 veces la frontera porque el camino va en serpentinas, ¿no? Y sí existe la cooperación. No sé hasta dónde realmente llega la cooperación, pero por ejemplo, la cooperación entre los diferentes grupos que son guías turísticas, sean del lado guatemalteco o del lado mexicano, que se comparten, digamos, el trabajo de beneficiarse del interés de los turistas de subir al Tacaná, tener esta vista y sentir esta experiencia, ¿no? También hay, digamos, pequeños proyectos ambientales en el sentido de que hay zonas de protección compartido. Por ejemplo, cerca de Unión Juárez hay zonas de protección que cruzan el río y donde ahí no es tanto, digamos, de que los dos lados están trabajando, sino hay guatemaltecos desde hace mucho tiempo sobre el lado mexicano y que están, digamos, trabajando allí, ¿no? Y entonces, no sé hasta dónde llega realmente la cooperación en la protección, por ejemplo, del medio ambiente. Actualmente, creo que la región de los lagos de Montebello, no sé qué, digamos, en las últimas semanas se ha recrudecido nuevamente la violencia en el municipio de Comalapa, que está al lado, ¿no? No sé qué tanto realmente es efectivo, pero desde tiempo atrás, y eso estoy hablando de la época de Lázaro Cárdenas, de los años 30, es decir, casi 90 años, existe el planteamiento de crear en los lagateros, incluyendo los lagos de Montebello, y cruzando sobre el otro lado, hacia el lado de los Chujes que ya mencionaron en la última plática, ¿no? Del último módulo, una zona compartida de protección ambiental hace 90 años, ¿no? Y siempre hay intentos, pero no hay hasta donde esa es mi opinión muy personal, espero no equivocarme, em, no han sido tan decisivos de que realmente tengan esta continuidad en el tiempo y el efecto que originalmente se ha buscado, ¿no? Entonces, creo que sí las hay, pero yo creo que lo que necesitamos es muchísimo más, ¿no? Ujú. Tenemos una pregunta más, Justus, de Jonathan, había levantado la mano. Adelante, Jonathan, tenemos todavía 7 minutos por delante. Hola, buenas noches, doctor Buenas noches, Justus. Jonathan. Hola, Jonathan. Pues agradezco mucho la ponencia, me encantó mucho de esta forma, ¿no? De ver los mapas, ¿no? Las cartografías, y me recuerda mucho, sé que ustedes es muy bueno pues en ese trabajo del separatismo del Soconusco, ¿no? Y una disputa diplomática entre México y Guatemala. Entonces creo que aquí entra muy bien, encajaría muy bien el tema de los mapas cartográficos, topográficos. En este caso, por decir, los mapas tuvieron una importancia, ¿no? En temas de armamento militar, ¿no? De intervención militar, por decir, recuerdo que en el Archivo General de Centroamérica, por ahí leí un archivo de un señor que es ingeniero que se llama Arjona. Él hace un estudio de suelo, hace igual también cartográfico del Soconusco, ¿no? Creo que llega hasta Palenque, donde él empieza como que a rastrear, ¿no? Describiendo algunas partes de ciertos pueblos, como de Tapachula, de Escuintla, de Acapetagua, ¿no? Y incluso de esta zona de Mapastepec, ¿no? Haciendo recorridos por decir, decía, ¿no? Nuestros barcos o nuestras canoas pueden entrar en Barras Acapulco de Acapetagua, ¿no? Y dar una vuelta en En el Chantuto. novillero, sí. Exacto. Entonces creo que estos mapas tuvieron mucha importancia en estos diálogos, ¿no? Y incluso creo que este ingeniero Arjona
hizo un trabajo muy bueno en cuestión de los mapas. Bueno, ahí quería comentar nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jonathan. Sí, efectivamente, digamos, el ingeniero Arjona, un español al servicio del ejército guatemalteco en el momento de la creación de la República Federal Mexicana, Federal de Guatemala, Centroamérica, sí tuvo este encargo para defender el Soconusco en contra de un posible ataque mexicano, ¿no? Y entonces, lo interesante de él y ese es un mapa que nada de eso he platicado ahorita en esta charla, sino es un mapa hablado. Es decir, el mapa como tal, por lo menos no sé si Jonathan lo ha visto, pero yo no lo encontré en el expediente, sino es un mapa hablado. Él tiene una descripción pormenorizada de todo el Soconusco. Es decir, y uno con un poco de imaginación puede ver casi todo esto como una película. Los pueblos, los caminos estrechos entre densos bosques, pequeñas islas donde está abierto y donde están los hatos de ganado, las zonas de cacao, los cuántas piedras hay en tal y tal río y qué resbaloso es el camino, etcétera, etcétera. Todo esto lo describe con una precisión que es impresionante. Es tal vez más preciso que un mapa, ¿no? En ese sentido coincido contigo totalmente. Digamos, y ha sido digamos, muy interesante porque es casi el único documento que nos ha permitido realmente acercarnos con tanto detalle a la realidad geográfica, humana, económica de esta zona del Soconusco en los momentos de la independencia o pocos años después, ¿no? Realmente es una obra interesante. Me dio mucho gusto de que tú lo hayas conocido. Es un expediente, es una serie de expedientes muy poco consultado. Te felicito por haber hecho este hallazgo. Muy bien, tenemos un comentario más de Gabriela. Escribió para quienes quisieran profundizar también un poco más sobre esta lectura crítica de la cartografía histórica, pueden revisar La nueva naturaleza de los mapas de John Bryan Harley. Harley, creo que se pronuncia. Harley, sí. Harley, sí. Jonathan Vázquez Cifuentes, estadística, lo vi en descripción estadística, si uno se imagina las ubicaciones, dice, muchas gracias. Sí. Y pues bien, yo creo que estamos a punto de culminar, Justus, 2 minutos, no sé, la invitación para la próxima sesión de nuestro módulo 4 sobre Es la dimensión histórica de las fronteras. Sí, ahí el próximo martes vamos a tener la presencia de Daniel Matul, guatemalteco, pero radicado en Costa Rica. Y es escritor, es docente, es colaborador de una cantidad, no sé cuántas instituciones internacionales de desarrollo en el espacio centroamericano y que él nos va a presentar el caso de Nicoya, Guanacaste, es decir, de esta península que estaba cambiándose de Nicaragua a Costa Rica, ¿no? ¿Y qué Ujú. significa? ¿Qué ha significado para los dos países? Y recuperar este contexto de esa transferencia territorial. Así que yo les Correcto. invito para el próximo martes a las 17 horas, como siempre, con Ujú. el señor Daniel Matul y aquí les esperamos. Muchas Perfecto. gracias. Que pasen feliz noche. Nos vemos el próximo martes. Buen fin de semana para ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.